Yo traigo un grito llanero que me salió del te quiero para cantarte barriga. La historia de ensoñación que me ha regalado Dios junto a la sorpresa andina. Por eso cuando te canto... Noche a nuestros usuarios y usuarias de TV Caricuao por su televisora comunitaria TV Caricuao. Bueno, hoy estamos con Daniel González, líder estudiantil de la Universidad de la UNEFA y además miembro de la Juventud del PSU. Daniel, cuéntame, ¿cómo ves la UNEFA? ¿Qué es la UNEFA? ¿Qué haces tú ahí en UNEFA? Todas esas cosas. Bueno, buenas noches. Primero, gracias por esta invitación acá en este espacio tan importante como lo es TV Caricuao. Y bueno, un espacio donde se encarga de mostrar esa realidad universitaria, esa realidad de la juventud, mediante las cámaras, mediante el pueblo, con el fin de que se proyecten aquellos cuadros políticos que tal vez no están visibilizados, que los tienen ocultos, pero que quieren salir al trote mediante los medios de comunicación. Me comentaba sobre la UNEFA. Bueno, sí, la Universidad Experimental Nacional Politécnica de las Fuerzas Armadas, la UNEFA, una universidad que nació en medio de una controversia política en su momento con un presidente llamado Rafael Caldera, que era una universidad totalmente militarizada, una universidad donde solamente estudiaban ahí la élite. Medida de eso viene nuestro comandante eterno Chávez con sus políticas de atención al pueblo, garantizando bienestar estudiantil. Se eleva un decreto donde la UNEFA pasa a ser cívico-militar. Eso fue un logro, uno de los primeros logros en revolución. Daniel, la universidad es una de las universidades con una expansión nacional muy grande. Creo que debe tener aproximadamente más de 200.000 alumnos, creo. Al igual que la Universidad Simón Rodríguez, son las universidades que están prácticamente a nivel nacional. Ese empeño del presidente Chávez de territorializar la UNEFA, ¿a qué se debe? ¿Qué pasa? Ya la UNEFA estaba ya territorializada, cuando era UFA. Cuando pasa a ser UNEFA, ya estaban los espacios ya. Por cierto, somos la única universidad que tiene más espacio de infraestructura a nivel nacional. En todos los estados tenemos aldeas, núcleos, extensiones. Tenemos 46 extensiones y 26 núcleos a nivel nacional en todos los estados. Y ya se encontraban los espacios. Cuando se implementa esta política del presidente, es simplemente que los estudiantes se trasladen allí y empiecen a formarse como estudiantes. Por eso cuando se genera ese decreto emanado por el presidente y la Asamblea Nacional, que fue aprobado exitosamente, vemos que cambió la dinámica de la universidad. La UNEFA responde al proyecto nacional. Es decir, la UNEFA está inscrita, pudiéramos decir, dentro del proyecto nacional. Es decir, ¿cuáles son las carreras de la UNEFA? Esas carreras de la UNEFA responden a los grandes problemas del país. Por ejemplo, los grandes problemas ahorita del país: petróleo, alimentación, telecomunicación, salud. Es decir, la orientación que tienen hoy el pénsul de estudio de la universidad responde fundamentalmente a esas líneas estratégicas definidas por el gobierno central. Sí, por cierto, cuando nosotros hablamos de territorialización, estamos hablando de que en cada espacio del país, la UNEFA tiene una área específica. Por ejemplo, en Caracas, en la capital, se implementa más en el área administrativa. Sin embargo, forma ingenieros civiles, forma ingeniero aeronáutico. Y cuando nos vamos al oriente del país, vemos que la UNEFA da, por ejemplo, en la UNEFA del estado Monaga, da ingeniería en petróleo. Cuando nos vamos a los llanos, vemos que en Guárico la UNEFA ya da ingeniería agrónoma.
O sea, sí aplica en todos los aparatos reproductivos. Si es decir, hay una combinación del territorio, necesidad estratégica Sí. Del país. Si hay una correspondencia entre las dos cosas. Correcto. Es decir, ¿cuántos estudiantes más o menos tiene hoy la universidad? Mira, actualmente la universidad tiene aproximadamente un pensum. En Caracas tenemos 5.000 estudiantes. Hoy. A nivel nacional, estamos hablando de más de 60.000 estudiantes. La UNEFA no se ha parado. No. No se ha parado. Mantenemos la dinámica de las clases online, las clases virtuales, que es algo totalmente ajeno a nuestra realidad. Estamos acostumbrados a ver clases presenciales. Y este año que comienza, tengo entendido que van a aperturar, se está evaluando la posibilidad de aperturar la universidad un poco dentro del método que ha venido aplicando el gobierno central del 7+7. ¿Eso es posible ahorita hacerlo en la UNEFA? ¿O está dentro de los planes? ¿O cómo enfrentar y cómo encarar este nuevo año? ¿Vamos a seguir en la virtualidad? ¿Los muchachos van a seguir en la virtualidad? Bueno, según la modalidad que viene siendo multimodal, el presidente hace el llamado. Le hace el llamado a los ministerios, al Ministerio de Educación Universitaria, al Ministerio de Educación Superior, para empezar las clases presenciales. Porque es una necesidad que tenemos en el país. Es una necesidad, más allá de la pandemia, más allá de la realidad en el ámbito de salud, es una necesidad porque se activan los aparatos productivos del país. Entre eso, la educación. Daniel, cuéntame, ¿cómo es la organización estudiantil? ¿Cómo están organizados los estudiantes? ¿O cómo se organiza? ¿O cómo lo organizan ustedes a los estudiantes en la UNEFA? A nivel de... Tengo entendido que tú estás aquí en el núcleo de Caracas, específicamente. Tú eres estudiante de Administración y Gestión Municipal. Por cierto, vamos a hablar un poquito de eso porque el 21 de noviembre van a haber elecciones alcaldes y gobernadores, donde tu carrera juega un papel importante en todo lo que tiene que ver con la gestión y con el territorio. Pero antes de entrar a ese tema, ¿cómo se organizan los muchachos en la Mira, nosotros tenemos una estructura. Nosotros tenemos una estructura que es el Consejo Estudiantil. Es allí donde se organizan los estudiantes. ¿Cómo están organizados los consejos estudiantiles? ¿Hay delegados por curso? Claro. ¿Cómo funciona? Primero, ¿Cómo le explicarías tú a nuestro compañero aquí de Caricuao que es estudiante, que ahorita está estudiando 5º año, que posiblemente el otro año ya salga de bachiller y bueno, y tenga la posibilidad de ir y de conocer la UNEFA y de incorporarse al movimiento estudiantil? ¿Cómo le explicarías tú a él? Principalmente nosotros contamos con una estructura nacional. Tienen una estructura nacional que viene siendo una dirección nacional, como la dirección nacional del partido, como la dirección nacional de la federación, como la dirección nacional de algunos movimientos estudiantiles, como la dirección nacional de la UNEFA. Es una dirección nacional que fue creada en pandemia para afrontar la realidad de la UNEFA desde la distancia. ¿Quién elige esa dirección nacional? Bueno, esa dirección nacional se elige mediante unas elecciones que fueron emanadas y aprobadas por el rector de la UNEFA y fue promovida por el vicerrectorado de Asuntos Sociales. ¿Cómo es eso que el rector aprueba o desaprueba la constitución del movimiento? No, porque tenemos un reglamento. Nosotros tenemos un reglamento dentro del Consejo Estudiantil, un Consejo Estudiantil libre. Porque fíjate, la experiencia, yo fui estudiante y a nosotros, el rector no nos definía a nosotros nuestra estructura orgánica, nosotros definíamos con autonomía nuestra propia organización estudiantil. Claro, por eso yo te explico. Es decir, ¿el movimiento estudiantil tiene autonomía o no tiene autonomía en la UNEFA? No tiene autonomía. Como tal, una autonomía, como una universidad tradicional, no la tenemos. Porque es una universidad cívico-militar. Se comparte la dinámica. Pero ¿qué tiene que ver lo cívico-militar con la autonomía y la participación de la gente? Se comparte la dinámica más allá de, y esa es una de las luchas de nosotros, más allá de que sea abierta al pueblo, tenemos una universidad que el Consejo Estudiantil tiene un reglamento, que fue aprobado en su momento por el Ministro de la Defensa, Vladimir Perino López. Ese reglamento aplica a nivel nacional, que es el reglamento del Consejo Estudiantil. Entonces, para nosotros hacer unas elecciones, no es que nosotros venimos
cualquier mortal, bueno, vamos a hacer una elección a la UNEFA porque somos nosotros. No, tenemos que consultar a las autoridades. Tenemos que consultar a las autoridades. Por eso tenemos un vicerrectorado de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana que se encarga, porque es el brazo político, nosotros somos el brazo político de la universidad. Y el vicerrectorado de Asuntos Sociales es el encargado de eso, de apoyar las políticas estudiantiles. Pero te insisto, ¿dónde está la autonomía del movimiento estudiantil? Porque el movimiento estudiantil no convoca sus propias elecciones, porque tiene que preguntarle a un rector. Es decir, te digo mi experiencia como estudiante universitario. Nosotros nunca, nosotros convocábamos, es decir, cada año se hacían las elecciones, es decir, en octubre, la Federación de Centros de Estudiantes. Yo fui miembro de la Federación de Centros de Estudiantes del Pedagógico, fui secretario general de la Federación de Centros de Estudiantes del Pedagógico. Y nosotros, en octubre, era anual las elecciones. Y en octubre, previo, había un reglamento de elecciones, se conformaba la comisión electoral, conformada fundamentalmente por estudiantes. Nosotros los estudiantes conformábamos la comisión electoral, definíamos la fecha de las elecciones, por supuesto lo hacíamos previa consulta con el movimiento estudiantil, se tomaba una fecha y nosotros convocamos las elecciones, hacíamos nuestras elecciones y elegíamos a las personas y no teníamos que consultarle ni al rector, ni al consejo universitario, a nadie. No, claro. Esa dinámica la entiendo. Ajá. Pero cuando nosotros te hablamos de consultar, pues nosotros tenemos una estructura. Nosotros tenemos una estructura creada con un reglamento. Entonces, esa estructura se reúne, es aquella estructura que propone las elecciones dentro de la universidad. Pero nosotros como estudiantes, como líderes, las proponemos. Se las proponemos a las autoridades. Mira, queremos hacer unas elecciones, porque es el deber ser y así se maneja por el reglamento. Nosotros queremos hacer unas elecciones ahorita el 21 de noviembre. Que las elecciones van. Por cierto, van. Queremos hacer unas elecciones. Entonces, nosotros como queremos hacer unas elecciones, necesitamos saber, no de su aprobación, no de su aprobación, sino de ustedes consultan. De su, tal vez una consulta, porque como movimiento estudiantil nosotros podemos generar las elecciones. Porque generamos elecciones internas para conformar la estructura. También generamos elecciones externas para conformar los consejos estudiantiles. ¿Y se presentan planchas? Claro. Cada quien se puede presentar planchas. Claro. Anteriormente, y les voy a explicar una realidad de la universidad. Anteriormente, cuando se hacían elecciones, eran puestos a dedo. Era, mira, tú vas a asumir un espacio. Porque hayan de hablarnos del tema burocrático, sectario y todo lo que nosotros manejamos. De esas políticas, cuando se creó el vicerrectorado, que es el brazo político, se empieza a generar elecciones democráticas, participativas, donde no venga una autoridad y diga, no, el vocero principal va a ser Daniel González. No. Vamos a irnos a una consulta popular, pues. Vamos a irnos a hablar con los estudiantes. ¿Tiene receptividad con los estudiantes? Bueno, vamos a hablar con los estudiantes. ¿Ustedes opinan que el compañero Daniel puede ser? Sí, no. Aunque, sí, él no, ya es criterio de cada estudiante. Porque usted, como estudiante de la Universidad de Ingeniería en Sistemas, usted puede postularse para ser vocero de la universidad. Fíjate, Daniel, vamos a cerrar este segmento. Queda todavía una pregunta que quisiera que me la contestara. ¿Cómo están organizados los estudiantes de la universidad? ¿Cómo se organizan? ¿Por carrera? ¿De qué manera? ¿Ok? Ok, sí. Lo hacemos en el próximo segmento. Te canto bajo el olor del matranto y el perfume de las flores. Y sé bien que tú